Evaluación final de diagnósticos psicológicos presentado por Manuela Cruz Pedraza, Luz Estela Nieto, Adriana González, Marlene Romero, Junior Victoria Rojas. Paciente Janina Leto, de 16 años, soltero, quien vivió su niñez y su infancia en un orfanato. Durante la primera entrevista se indaga y se escucha al paciente. Podemos observar que el paciente es un joven inestable emocionalmente, manifiesta sentimientos de inconformidad y resentimiento, es agresivo, impulsivo en su comportamiento y tiene baja autoestima y tolerancia. Tiene baja tolerancia a la frustración. Mediante la evaluación psicológica pudimos observar, valorar y escuchar, y mediante una entrevista pudimos identificar los problemas que presenta Janina Neto, como alteración del comportamiento, persona radical, desconfiada, problemas de convivencia, baja tolerancia a la frustración, dificultad de relaciones, inestabilidad emocional, no tiene amigos, adaptación nula en los lugares. En la adolescencia comenzó a tener un carácter difícil. Para la definición del problema. Buenas tardes. Bueno, definir el problema. Al definir el problema se puede utilizar diferentes tipos de aplicaciones de diagnósticos y de test. En esta ocasión elegimos el diagnóstico multiaxial, el cual se trata al paciente desde diferentes variables, el cual consta de 5 ejes. El primer eje trata de la codificación del trastorno clínico y otras enfermedades. El segundo eje sería codificar o seleccionar los trastornos de personalidad, el trastorno mental y el mecanismo de defensa que utiliza el paciente. El eje 3 estaría conformado de enfermedades médicas y los problemas físicos, si van acompañados de un trastorno mental. El eje 4 es donde se tratan los problemas ambientales y psicosociales contribuyentes con un
que contribuyen al trastorno que el paciente esté presentando. El eje 5 es donde se incluye la opinión clínica respecto al nivel de funcionamiento y la actividad del paciente. El test de percepción temática también se le haría, y este sería para la prueba para poder tener un aspecto sobre su personalidad. ¿En qué consiste este test? Consiste en utilizar unas láminas donde tiene unos dibujos y él simplemente indica qué es lo que ve en cada lámina. También el test de Rorschach, ese también es aplicado para lo mismo, para evaluar la personalidad, y también se aplica a través de unas láminas y el paciente indica qué es lo que ve. De acuerdo a esto, de estas aplicaciones de test y el diagnóstico multiaxial, se pudo sacar algunos comportamientos que denota el paciente desde la etapa de la adolescencia y en el contexto social, educativo y laboral. Según esto, se puede identificar cómo el paciente tiene algunas características en su personalidad, las cuales hacen que él en su conducta y su comportamiento no sean aceptados por su entorno que lo rodea, y esto lo conlleva a una serie de problemas con su entorno, en especial con sus pares y tutores. Al tener en cuenta estos antecedentes, podemos decir que el paciente presenta reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación, dentro del cual se ubica el trastorno del estrés. Este tipo de trastorno tiene algunas características que se pueden relacionar con el caso del Hannibal Lecter, como introvertido, independiente, mala sociabilización, escaso ajuste emocional. De acuerdo a lo anterior, el tipo de trastorno que padece el paciente es el trastorno de estrés postraumático según el manual DSM-4. Tiene varios criterios los cuales se ajustan al paciente. Se indicaría que el patrón dominante del desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contexto interpersonales. Los criterios de diagnóstico establecidos por el grupo son trastornos del sueño, frialdad emocional, falta de capacidad de respuesta al medio, incapacidad para sentir placer, y situaciones evocadas, estado hiperactividad vegetativa y hipervigilancia. Los síntomas de comportamiento son ansiedad, depresión, y son raras las ideas suicidas.
Después de haberse definido el tipo de problema que presenta, se muestra una hipótesis frente a las causas del problema. Dentro de estas están los factores familiares, ambientales y psicológicos. Encontramos que dentro de los factores familiares, Hannibal en su niñez era normal, tenía una estabilidad emocional, tenía un entorno familiar normal, donde estaba conformado por padre, madre e hermanos, tal vez esta familia de sus padres, pero todo su entorno cambia a través de la guerra que viven, ¿no? Entonces ve la muerte de sus padres, los presencia, queda solito con su hermana, quien después también ve la muerte de ella de una manera salvaje. La niña es comida por unos agresores que ingresan a la casa de una manera abrupta, le roban su entorno y aparte de eso pues asesinan a su hermana. Esto hace que Lecter tenga vivencias que afectaron su comportamiento emocional y entre ellas se puede destacar que pierde su familia en su totalidad, ¿no? El castillo donde su entorno familiar, donde vivió, fue convertido en un orfanato, en el orfanato donde él está creciendo, y el calor de hogar cambió por un ambiente estricto y amenazante. Tampoco era un lugar cálido, no era un lugar ameno para él crecer. Y pues aparte se le suma el recuerdo de los episodios, de los acontecimientos vividos en esa casa. No crece con ningún familiar cercano en edades que eran necesarias en su desarrollo cognitivo-conductual, con influencias adversas por sus condiciones de vida, afecto y cuidado. Lo anterior afectó su desarrollo de la personalidad, logrando que el nivel emocional solo demuestra motivación en la planeación y gratificación psicológica que le produce la muerte de cada uno de los mercenarios que asesinaron a su hermana y de aquellos que no actúan bajo los buenos parámetros sociales. Entonces él siente un agrado al ver sufrir a las personas que hicieron sufrir a su familia. La orientación que se brinda al paciente es un acompañamiento psicológico que trabaja en fortalezas que tenga para el mejoramiento de su situación, mostrar que se puede dar afecto sin esperar cosas a cambio, se aplicaron test de percepción temática y continuar con el seguimiento a nuestro paciente. Se brindó un tratamiento adecuado a nuestro paciente para ayudar a mejorar la problemática que presenta y se remite a manejo por psiquiatría. Mediante la intervención comunitaria se indagó en el orfanato el comportamiento que Hannibal tiene con sus superiores y sus compañeros, al igual que las notas que él obtiene en las materias recibidas allí. Se revisa también las actividades
se realizan en la institución y la integración, recreación, relajación hacia los alumnos que utilizan en el orfanato. Las intervenciones educativas, ¿cuáles serían? Sería apropiado verificar, tener una verificación lectora, entrevistar a los profesores, entrevistar a sus compañeros, entrevistar a Hannibal, entrevistar al director del orfanato, aplicar el test de memoria y dinámicas de integración para evaluar su. Por medio del presente trabajo podemos identificar que las relaciones interpersonales son muy importantes en la vida de una persona, al igual que los traumas vividos durante la niñez y la infancia. La falta de los seres queridos son traumas producidos por un estrés postraumático que puede traer complicaciones para nuestros pacientes. En este trabajo hemos intentado aclarar cuáles son los rasgos principales de una persona que sufre trastornos de estrés postraumático y poder diagnosticar un trastorno y la forma esquemática de explicar cuáles son los tratamientos que actualmente han demostrado validez empírica. Una de las dificultades que encontramos como grupo fue definir el tipo de trastorno que presenta Hannibal Lecter, ya que de acuerdo a su comportamiento encontramos varios trastornos los cuales tuvimos que identificar y decidirnos por uno solo, el que más se adaptaba a nuestro paciente.
Recomendaciones para nuestro paciente, análisis a funcionalidad de los diagnósticos para identificar las alternativas de la terapia, observación de las conductas que presenta, evaluación oportuna de antecedentes y posibles casos similares que se pueden identificar en el medio. Para la realización de la evaluación final, tuvimos en cuenta las diferentes bibliografías dadas durante el curso de diagnósticos psicológicos y también habilidades sociales y de salud mental, un enfoque comunitario. Muchísimas gracias. Feliz día para todos.